tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí reunidos con el doctor Joel Carrillo Rivera, investigador del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, doctor. Gracias por invitarme. El doctor Rafael Huizar Álvarez, investigador del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes, gracias a usted. El tema que vamos a abordar ahorita es el dictamen doloso y tendencioso que se aprobó en la Asamblea Legislativa de la Ley de Sustentabilidad Hídrica para la Ciudad de México, promovido por las diputadas Wendy González Urrutia y la diputada Margarita Martínez Fischer. Me permito antes darle el uso de la voz al doctor Joel González Carrillo Rivera para que nos pueda explicar un poco de su trayectoria como investigador y después pasemos al punto, ¿no?, en esta misma temática. Gracias. Bueno, gracias, licenciada Ortiz, por habernos invitado. Bueno, yo soy investigador del Instituto de Geografía, trabajo en situaciones de agua subterránea, que es un tema que, pues básicamente en el país, y por no decir la Ciudad de México, ha quedado bastante fuera del contexto tanto político como de interés técnico, estrictamente hablando. Y lo que queremos decir aquí es que simplemente se ha olvidado el tratar de establecer cómo está funcionando. Esa es una de las situaciones que pasa, igual que yo creo que todos lo pueden entender cuando hablamos de un río. Si no entendemos el río, para dónde va, de dónde viene, qué calidad tiene, entonces, por ejemplo, así siendo simplista, entonces implicaría que cualquier cuestión que hagamos de desarrollo, por llamarlo de alguna forma, sobre el río, pues no vamos a ver a quién va a afectar, ni quién nos va a afectar en el sitio que estamos proponiendo. Entonces, digamos, mi trabajo es en ese sentido, es en el del agua subterránea, para tratar de establecer cómo está funcionando, porque el problema en este país, y como vamos a decir en particular en la Ciudad de México, pues es que no se sabe cómo funciona. Y desde esta perspectiva, bueno, pues la delegación, cualquier delegación aquí en el Distrito Federal, pues está siendo afectada directamente por este tipo de deficiencia que existe en el ámbito administrativo, técnico y político, a final de cuentas, de la ciudad. Gracias. Gracias, doctor. Le cedemos el uso de la voz al doctor Rafael Huizar Álvarez, que también nos puede dar un poquito de su semblanza como investigador, y posteriormente pasamos al tema. Gracias, candidata, y a ustedes por estar aquí. Bueno, yo trabajo en el Instituto de Geología de la UNAM hace ya unas décadas, en donde me he dedicado al estudio del agua subterránea desde la perspectiva de los sistemas de flujo y desde luego en el aspecto de la evaluación del agua subterránea en el medio geológico, en el cual hay que entender precisamente la relación agua-roca, en donde el agua adquiere sus propiedades dentro del medio geológico, la mineralogía que tiene el agua la adquiere en el medio, y por lo tanto saber su calidad depende mucho de entender esta relación entre roca y agua. Y desde luego lo que acaba de decir el colega, el doctor Carrillo, también saber el funcionamiento de esta, para de esa manera saber cuánta agua podemos tener, o cuánta no podemos tener, sino cuánta existe en el subsuelo, y con ella poder saber hacer una gestión del agua adecuada, no tener una serie de cifras que se toman de una manera aleatoria, de una manera imaginada, y que esto conduce a tener una gestión equivocada en tanto a cifras de calidad como en cifras de cantidad. Entonces, es un poco a lo que me he dedicado, y bueno, pues podremos hablar de esto en un instante. Gracias. Gracias, doctores. Como sabrán, son doctores con una amplia experiencia, un gran currículum, que incluso también lo pueden investigar en redes, en las páginas oficiales. El tema aquí de la Ley de Sustentabilidad Hídrica es un tema tan delicado, porque incluso los doctores han participado en el desarrollo de algunas propuestas que se han dado por diputados a nivel federal con el tema de la Ley General de Aguas.
donde algunos grupos parlamentarios han querido privatizar el agua, específicamente al grado de acaparar los recursos hídricos del país, que esto realmente está penado con el artículo 253 del Código Penal Federal, donde las riquezas de bienes nacionales no pueden ser acaparadas, como el alimento, el maíz y dentro de ellos el agua. Esta misma lucha que hicieron los doctores y que nos advirtieron también de estas dolosas, tendenciosas y amañadas propuestas que incluso firmó el PAN en la pasada legislatura, fue detenida afortunadamente porque se presentaba un proceso electoral también y no les convenía quitar votos, ¿verdad? Entonces por eso se suspendió, al grado que se desapareció. Esa propuesta de la Ley General de Aguas incluso llegaba a sancionar a aquellos investigadores, como la UNAM, como los doctores, que quisieran hacer algún tipo de estudio para revisar el tipo, por ejemplo, de contaminación del agua, mediciones del agua. Entonces esa propuesta la querían ya sancionar a todos los académicos, investigadores que quisieran hacer un estudio sobre el agua de cualquier naturaleza. Era una ley hecha a medida, a modo, era el saco de perfecto para algunas empresas que realmente traían un negocio ahí con el tema del agua. Pero no satisfechos, algunos partidos políticos, dentro de ellos el PAN, decidieron aterrizar su propuesta dolosa, mañosa, tendenciosa de privatizar el agua, despojarlos del agua, a pesar que en la Constitución, en el artículo 4 de la Constitución, sexto párrafo, regula el derecho humano al agua, e incluso que no puedes despojarte de esta agua. ¿Y qué hizo la Asamblea? A través de la diputada Wendy González Urrutia y la aceptación de la promoción de esta iniciativa y su firma, que la pueden verificar, de Margarita Martínez Fischer. Hoy Margarita Martínez Fischer es la candidata por la alcaldía de la Miguel Hidalgo, PAN PRD Movimiento. Y lo mismo, también la diputada Wendy González Urrutia es candidata a diputada federal por el distrito 24. A las dos, Wendy y Fischer, no les importó concluir su mandato, su encargo, como así debiera de ser, y ya decidieron irse a concursar para un espacio más, un hueso más, sin importarles su deber. Y lo que hicieron ellas es irse a competir con la aceleración de esta propuesta de dictamen, que la dictaminaron fast track, como acostumbran a hacer muchos legisladores, y aprovechar el proceso electoral para dictaminarla y dejarnos con un gran problema con el tema del agua. Que me permito concederles el uso de la voz a los especialistas para que nos puedan explicar cómo fue que se desarrolló este proceso con los legisladores, porque incluso han sido, yo siento que han sido engañados, porque ellos, confiando en darles aportaciones a los asesores de esta diputada Wendy, pues no tomaron en cuenta ninguna de sus aportaciones. Pero me gustaría cederles el uso de la voz a los especialistas para que nos expliquen incluso las imposibilidades técnicas del por qué es tan peligrosa este dictamen ya en ley, que solamente falta que la promulgue el Ejecutivo. Le concedo el uso de la voz al doctor Huizar. Gracias, licenciada. En efecto, este documento que actualmente está inclusive publicado, está en la página del Sistema de Aguas, ustedes lo pueden consultar, en donde se habla de este documento de la Ley de Sustentabilidad Hídrica de la Ciudad de México, la cual fue elaborada, como lo ha mencionado la licenciada Ortiz, por la sección parlamentaria del PAN. Nosotros, yo me involucré en esto de una manera un poco casual, porque fue el doctor Carrillo quien tuvo el contacto inicialmente con el maestro Alfredo de Alba, secretario particular y asesor de la diputada Wendy,
en donde de esta manera nos involucramos a tratar de dar nuestro punto de vista totalmente desinteresado de alguna otra acción que no fuera el beneficio de la propia agua de la Ciudad de México, de tener una ley realmente que se sustentara con elementos científico-técnicos y que con ello tuvieran una gestión real y eficiente en la Ciudad de México, naturalmente haciéndoles hincapié en nuestras actividades, en base a nuestras actividades, los beneficios que tendría y tendrá la ley, si es que todavía quieren hacerle, en enfocarse en los sistemas de medición, sistemas de actualización de las metodologías de estudio que actualmente prevalecen no solo en esta ley, sino en la ley nacional, del agua, de las aguas nacionales. Adolece de mucho de este conocimiento y en el cual también hemos estado incidiendo. No hemos dejado de estar presentes en hacer insistencia de que es prioritario actualizar los métodos de estudio, los métodos de medición, para de esta manera tener realmente un manejo eficiente del agua. Y siempre esto lo estuvimos platicando con el grupo asesor de la diputada, las cuales fueron escuchadas y siempre nos veían con buenos ojos diciéndonos que sí, que estaba perfecto, pero nunca vimos plasmado alguna palabra siquiera de la que nosotros conversamos en varias ocasiones con ellos, inclusive personalmente con la diputada Wendy, en donde se le hicieron algunas observaciones en la conveniencia, la necesidad de que esto cambiara. Pero al parecer esto ya era un mandato lo que ellos querían cumplir, y su documento realmente, desde la primera vez que lo conocimos hasta el que actualmente existe, tiene cambios muy ligeros. Y lo que sí es que esta ley persiste, conserva la privatización del agua, o sea, perpetúa, yo diría, si esta ley se establece así, perpetúa la administración privada del agua, lo cual pues no es totalmente adecuado, porque cuando esto sucede se vuelve muy tendencioso el asunto. Los precios, la distribución, la medición, la evaluación tiene otra connotación. No hay realmente una vigilancia, aunque se establece que habrá grupos, o sea, hay una jerarquía, hay un orden, una cronología de las entidades físicas que estarían presentes en la administración del agua, más bien supervisando. Yo pienso que todavía no sería suficiente, porque además la participación ciudadana queda relegada, algo que siempre se ha pedido, que la participación ciudadana sea siempre constante. La participación ciudadana la relegan a la presencia de 3 personas que pertenecerían a 3 ONGs, es decir, que la sociedad quedaría representada por 3 ONGs en una ciudad que tiene 8 o 9 millones de gentes, y habría solamente 3 personas de la sociedad ahí en eso, lo cual implica que la sociedad queda relegada en la vigilancia, en la participación de la medición, de la rendición de cuentas, la transparencia, no está presente, ¿no? Esta ley pues persiste en cobrar el agua. Aquella persona que no pague el agua durante 2 bimestres consecutivos se hace acreedora a que le suspendan el agua, y obviamente ya sabremos que los más perjudicados pues son las clases menos favorecidas económicamente. Y por supuesto, esto, según ellos dicen, es un poco a consideración. El sistema de aguas decidirá en qué momento corta o no el agua a las personas, pero sabiendo esta salvedad, seguramente va a cortar el agua a quienes no la paguen, y si no la pagan no la tienen, bajo el argumento de que si no la pagan se las corto, pero les voy a dar agua a cubetazos. Ellos dicen, le voy a dar, para cumplir con el derecho humano al agua, te voy a dar tus 50 litros diarios. Quiero ver que todos los que aprueban esta ley de aguas vivan con 50 litros de agua al día para solventar todas sus necesidades de uso. Esto es entonces solamente para cubrir o no dejar atrás lo que es el cuarto constitucional, que es el derecho humano al agua. Y ellos dicen, bueno,
yo te daré tus 50 litros y es evidente que esos 50 litros hay que llevarlos en pipas. Quiero ver cuántas pipas va a haber circulando. Si actualmente no se da el suficiente abasto de la Ciudad de México, pues menos pasará con esto. Gracias, doctor Carrillo. Sí, bueno, gracias, licenciada, de nuevo. Bueno, es bastante interesante cómo fue desarrollándose, digamos, el documento y las conclusiones finales a la que llevó después a presentarse en la Gaceta Parlamentaria lo que es la propuesta de ley de aguas, vamos a llamarla así, del gobierno del Distrito Federal. Miren, lo que nosotros tratamos de hacer desde el inicio, y fue la razón por la cual nos estuvimos involucrando con este grupo que estuvo haciendo este documento, fue pues para tratar de convencerlos de que es necesario pues el realmente hacer una ley sobre algo que es físicamente definible, ¿sí? No hacer una ley sobre algo que pues simplemente parece que está, pero cuando uno busca cuál es su definición, en dónde comienza, en dónde termina, pues lo único que se establece es que es la traza del Distrito Federal, la traza de lo que era la Distrito Federal o Ciudad de México. Y de allí para abajo, eso es lo que tendría que manejar la Ciudad de México. Se les comentó que, bueno, pues que ese era un esquema administrativo, pero que no necesariamente ese esquema administrativo respetaba el esquema físico de funcionamiento del sistema, porque es como, para que más o menos darme a entender, es como si tenemos una alberca olímpica y en el centro ponemos un cuadrito o la traza de la Ciudad de México y decimos, el agua que vamos a sacar nosotros en la traza de la Ciudad de México, esa es para nosotros, y lo que hagan después de la traza que tenemos fuera del límite de la Ciudad de México, eso no nos interesa, ¿sí? Y tampoco nos debe interesar a ellos, porque pues yo tengo mi traza y estamos, digamos, para términos estrictos separados. Entonces, bajo ese esquema estuvimos, pues digamos, en las diversas pláticas que tuvimos, tratando de convencerlos de la necesidad de hacer un cambio precisamente en la ciudad más principal del país y una de las más importantes a nivel mundial, pues hacer algo que nos permitiera realmente manejar el elemento físico a la que estamos, digamos, teniendo acceso, y pues eso, pues por un lado permitiría tener más eficiencia en la extracción. Por eso es que siempre se habla que aquí se está extrayendo en demasía, porque realmente esa alberca olímpica pues va más allá de los límites del Distrito Federal o de la Ciudad de México. Y bueno, pues en otros lados nos está usando de forma eficiente y evidentemente acá tampoco, ¿no? Y para esto, bueno, pues se le propuso que había que hacer algunos ajustes al documento, los cuales, bueno, pues lo estuvimos platicando, discutiendo, pero a final de cuentas, como bien apunta el doctor Huiza, el documento final pues salió básicamente muy similar. Los cambios fueron 2 o 3 que no fueron incluso los que nosotros propusimos. Hay que apuntar aquí que no fue nada más la cuestión errónea, yo podría comentarlo así, de hablar sobre un esquema que es subjetivo, el hablar del cuerpo de agua de la Ciudad de México, el acuífero que se llama, que viene a ser subjetivo, sino también de lo que tiene que ver con su funcionamiento, que ya estuvimos viendo que es extremadamente importante, sino también de términos que ni siquiera están especificados ni en la ley como tales. Por ejemplo, hablan de la sobreexplotación, y la palabra sobreexplotación no aparece como definida en ninguna parte de la ley. Esa no está ahí. ¿Qué cosa es? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de sobreexplotación? Pues a cualquiera de ustedes les va a poder ocurrir alguna razón que puede sonar lógica. Sin embargo, a la hora de buscar quién es el que tiene la razón, no va a haber quien la tenga, porque no hay una definición clara sobre el tema.
Sin embargo, el esquema de extracción o de no extracción en la Ciudad de México, así como en el resto del país, pues está controlado por esta palabrita mágica, ¿sí? Que cuando es entonces, digamos que factible, pues se le puede negar el permiso, porque se aplica este concepto, cualquiera que esto sea. Pero si usted sabe que ese concepto no debe ser aplicado, que no existe, conoce estas periprecias que hay que seguir, entonces va con sus abogados, los abogados van a encontrar con que pues el veredicto dado de que usted no puede hacer el pozo es ilegal, a final de cuentas, porque está basado en un esquema inexistente. Entonces lo único que le queda es que se ampara, y si se ampara no hay ningún problema. Ya, claro, va a haber que pasar por todo el proceso, pero pues allí está donde precisamente entonces la gente que puede hacer este proceso va a librar el esquema de la palabrita, los que no pueden se quedan sin el acceso al agua. Entonces, pues creo que esto es algo que, entre muchas otras cuestiones, palabras y conceptos que se le clarificaron a la diputada Wendy y a su equipo de trabajo, se discutieron. Y bueno, en algún momento que hayamos nosotros reconocido, que nos dijeron no están ustedes equivocados por A, B y C, no vino a la mesa. Sin embargo, a final de cuentas nos llamó la atención que cuando salió el documento, incluso en el documento que yo conozco, pues aparece mi nombre, como que estoy en alguna forma avalando el documento, porque se consultó y se pone como referencia. Incluso es una de las pocas referencias que hay allí, lo cual a mí en lo personal me preocupa, porque si bien muchos de los conceptos que yo manejo pueden ser pues digamos, no de satisfactorios para muchos otros profesionales en el agua, pero lo que sí puedo decir es que los términos que yo manejo son términos claros, específicos, concretos y definidos específicamente en la literatura internacional, pues nos están adjudicando una problemática que nosotros ni siquiera planteamos, ¿sí? Que esa es una situación que es realmente preocupante y en donde pues todavía yo diría un poco más, porque entra en este mismo contexto la Universidad Nacional Autónoma de México, porque allí entonces incluso se le ha pedido a los asesores de la doctora, de la diputada Wendy, que ratifiquen ese esquema de lo de la UNAM, para que digan, bueno, quién fue exactamente el grupo, gente o situación que participó en esto, ¿no? Y lo cual pues no ha habido una respuesta favorable. Es más, pues la última vez que los vimos nos dijeron que nosotros estábamos equivocados. Bueno, pues es fácil decir, pero es difícil probar, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto sí es muy importante, porque precisamente aquí para la delegación, para la cual busca la candidatura la licenciada Ortiz, que es la Miguel Hidalgo, si no la tengo apuntada, pues al estar precisamente inmersa en lo que es la Ciudad de México, pues también está teniendo un efecto directo o indirecto del manejo que se haga de toda esta agua a nivel Ciudad de México, ¿no? A nivel, digamos que pues para términos estrictos, término local, porque la Ciudad de México solo es una parte de todo un esquema regional más amplio, o sea, desde el punto de vista geográfico, no necesariamente político, pero sí geográfico, está separada administrativamente, pero todo lo que está dentro de Ciudad de México pues tiene implicaciones hacia afuera y de afuera hacia adentro, ¿no? Que lo cual muchas veces se olvida, y pensamos que esto pues va a poder digamos limitar en alguna forma el acceso al agua de calidad y de cantidad que tiene digamos obligación, en el sentido la delegación aquí pasarle a la población, ¿no? Y bueno, quiero dejarlo hasta ahí, pues para no meterme en otro tipo de temas como las famosas pérdidas de agua que supuestamente se dice que existen en el sistema, pero que pues es necesario pues también enfrentarse a ellas, porque luego resulta que esas pérdidas que están en alguna forma afectando el abasto de la ciudad, no de esta delegación incluso, sino
de muchas partes de la Ciudad de México, pues no necesariamente son pérdidas, ¿no? Es un esquema, es otra palabrita que según varios investigadores pues está siendo usada en una forma, pues digamos, unilateral, para buscar un cierto, por un lado, beneficio, o por otro lado, una justificación de una mala o pésima o inexistente gestión del agua en la Ciudad de México. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Huizar, si gusta. Sí, gracias. Pues yo sí voy a hablar de las pérdidas, si tú no quieres. Bueno, es que la ley tiene demasiadas cosas que decir. Desde luego, si ustedes ojalá la lean para que se percaten cómo es el asunto. Bien, por ejemplo, muchas de las cosas las voy a relatar ahorita, empezando por lo que es la persona que está al frente del sistema de aguas. ¿Quién va a estar al frente del sistema de aguas? ¿Sí? ¿Cómo se va a hacer la gestión del agua? Entonces, hay un órgano de gobierno en donde está representado por los titulares de las secretarías que tienen que ver con el agua en México, en la ciudad, y ya les platicaba que hay 3 representantes de la sociedad civil, y hay desde luego el director del agua, del sistema de aguas. Entonces cada una de estas personas, excepto el director del sistema de aguas, tiene un intervalo de estar activo, o sea, su periodo electivo como jefe o secretario de una sede de la Ciudad de México durará hasta 6 años o 7, no sé cuántos, y cambia, ¿verdad? Entonces esa parte del órgano de gobierno del sistema de agua va a estar rotándose, pero el director del sistema de aguas nunca cambia, al parecer, según esa ley, nunca cambia, y eso crea pues obviamente mucha incertidumbre en cuanto a cuál va a ser después de cierto tiempo la credibilidad de la administración de la gestión del agua. Si estamos hablando de que esta ley favorece la participación de empresas que administran el agua, que eso ya se hace en México desde hace mucho rato, pero obviamente con este tipo de leyes las empresas privadas van a entrar con más ganas al negocio del agua, y por supuesto eso va a costar y la gente va a tener que pagar, y no la paga pues no la tiene. Van a pagar agua que no saben qué calidad tiene, que de hecho ustedes saben, en la Ciudad de México hay muchos sectores donde la calidad del agua es muy mala. Si alguna cosa tiene la venta, o sea, ¿cuál es el negocio del agua en la Ciudad de México, o en México inclusive? Es que la gente no confía en la calidad del agua que tiene la llave, por lo tanto prefiere comprar el agua embotellada, que tampoco cumple, pero bueno, le da más confianza. Entonces, esto es toda una serie de especulaciones que hay que aclarar. Por otro lado, viene precisamente el hecho de que se argumenta que hay hasta el 30% de pérdida del agua en la Ciudad de México, es decir, que de un volumen de 60 y tantos metros cúbicos por segundo que recibe la Ciudad de México, el 30% se pierde en las redes, ya sea en las redes de distribución o en las redes domiciliarias, ¿verdad? Y con ese argumento obviamente no le alcanza el agua al sistema de aguas para darle agua a toda la población, y para ello dice, como no tenemos agua, hay que traer agua desde lejos, Cutzamala, Tecolutla, el Mezquital, que ya también pronto se incorpora, y hay proyectos de traer agua de más lejos, todo porque en la ciudad hace falta de agua. Sin embargo, ustedes pueden preguntarse, la ciudad no tiene agua y sin embargo la ciudad sigue creciendo. Se favorece el crecimiento más de agua, el crecimiento de la ciudad a cambio del agua. Y ustedes preguntarían, ¿de dónde sale entonces ese agua? Es pues necesario que este documento se enfoque, que haga obligatorio saber dónde y cuál es la cantidad de agua que se está perdiendo. O sea, si estamos hablando de pérdidas, el 30% de volumen de pérdidas obviamente implicará que yo ya no necesito traer agua de Cutzamala, por ejemplo, con ese 30%, ¿para qué traigo agua de Cutzamala? Podré saber si realmente puedo hacer más sustentable como ciudad. Entonces el documento debería decir que hay que recuperar todas esas pérdidas, que se obliga al sistema de aguas para que esta red de distribución se mejore. Obviamente con ese 30% alcanzará para muchas de las zonas de la ciudad que no tienen acceso al agua.
Creo que eso es muy necesario hacerse. Otro factor en la gestión del agua es que en la Ciudad de México, en mucha parte de ella, se cobra el agua por bloque, es decir, que no hay sistema de medición. La gente paga por una cantidad fija cada año o cada bimestre, sin saber si de veras consumió esa cantidad, porque para empezar a veces ni la tiene y todo más tiene que pagarla. Y como no hay sistema de medición, bueno, pues tú pagas. Entonces es obligatorio que se pongan sistemas de medición por viviendas para que realmente la gente pague lo que consume. Yo podré pagar si de veras consumí los 30 metros cúbicos por mes, o no, consumo quizás la mitad y podré pagar esa parte, pero no hacer esas arbitrariedades en cuanto al consumo del agua. Creo que eso es muy importante. La otra es precisamente la calidad. La calidad de la Ciudad de México, hay partes de la ciudad donde el agua tiene cierta digamos, confiabilidad para poderla tomar, porque tiene ciertos elementos químicos que no la hacen favorable, o bien inclusive, afortunadamente no tiene contaminación de bacterias, porque eso sería todavía más imperdonable, ¿no? Pero tiene elementos químicos que le dan más sabor, le dan mal color al agua, y eso ya no la hace aceptable, y la gente tiene que negarse a esto. Eso es realmente algo que tiene que terminarse. 100% utilizable en lo que uno quiera, y no que ustedes miren el agua y pues dicen, pues mejor voy a comprarla, o voy con el vecino a ver si está mejor allá, que usar su agua de ustedes. Eso es que tiene que ser a nivel de ciudades. Otra cosa, bueno, esa calidad en parte tiene que ver con la forma en que se está sacando. El sacar agua en exceso induce que haya infiltración de agua de mala calidad, y obviamente el agua se contamina, ¿sí? O hay otra parte donde sacar tanta agua induce que llegue agua de una profundidad más grande, y también cambia la propiedad química del agua, y eso tampoco se ha querido atender, ¿sí? Hay muchas cosas que hacer para que la calidad del agua se preserve, y eso no han querido llevarlo a cabo. Tienen un plan de infiltración. Ustedes han escuchado mucho que últimamente se habla de infiltrar agua para recuperar el acuífero, así hablan ellos. Vamos a infiltrar agua para que se recupere el acuífero, para que haya agua para la ciudad. Y resulta que el agua que inyectan o infiltran o recargan, la palabra que les guste, es un agua que no cumple con las normas. Hay unas normas, es cierto, pero esas normas son muy laxas, ¿sí? El agua, para que las personas la puedan consumir, también requiere unas ciertas condiciones, y hay una norma para decir si el agua es o no potable. Bueno, esa norma es muy buena hasta ahorita, yo pienso, aunque le faltan ciertas cosas, pero las normas que hay para permitir que recarguen agua, las que sancionan si se vale o no meter agua al subsuelo, están muy laxas. Son normas que han sido hechas a suposiciones, no son normas determinadas por estudios técnicos científicos serios. Son normas que han sido elaboradas donde se sancionan solamente ciertos criterios. Por decirles una cosa, solamente sancionan que no lleven grasas, que no lleven basura. La basura se le puede quitar, pero las grasas no. La parte, si el agua tiene contaminación de hidrocarburos, pues no se la quitan, porque así se mete. Entonces, inyectar agua con algunas sustancias que no se las he quitado es estar incubando una serie de enfermedades a largo plazo muy grandes en toda la Ciudad de México. Porque lo que están pensando es hacer recarga a nivel Ciudad de México, en muchas áreas, desde luego, no en todas, pero en esas áreas donde van a hacer esa recarga, evidentemente eso no se va a quedar ahí, se va a dispersar, y a largo tiempo estos serán enfermedades muy fuertes, que no están siendo evaluadas, porque las normas no sancionan todo esto, y las formas en que empiezan a hacer la recarga pues son totalmente responsables en esa manera. Se habla de todo un proyecto de cosecha de agua para que la gente tenga tanto para tomar como para inyectar, para recargar. Entonces imagínense el agua que va en la calle y que luego llegue a una cisterna
y luego adentro de esa cisterna está un pozo por donde se va a ir hacia abajo. Imagínense qué calidad lleva ese agua que va por el arroyo, se me refiero a la calle. Y de esta manera solamente se le quitará la basura, pero todo lo que lleve disuelto el agua, pues obviamente se va a ir hacia adentro. Eso implica que es un riesgo, una responsabilidad bastante fuerte. Pero el afán de hacer creer a la gente que esto va a solucionar, inclusive existe todavía el mito de que si voy a inyectar agua, la subsidencia se va a acabar, lo cual es obviamente también increíble, ¿no? Eso puede creerse porque para parar la subsidencia, pues primero tengo que quitar la ciudad y después más cosas, ¿verdad? Entonces no podemos parar eso. Es pues eso sorprendente todo lo que esta ley permite en caso de que pudiera ser así. Y realmente hay muchas cosas que tienen que cambiar en ese aspecto, ¿sí? A ver, algo que nos platique todavía el doctor Carrillo y podemos seguir. Ahora me toca a mí. Sí, claro. Bueno, pues nomás, bueno, aprovechando los comentarios del doctor Huizar, me estoy recordando 2 o 3 esquemas interesantes que tal vez sería importante poner en la mesa. Pues aquí sería necesario tal vez reformar en algún lugar la legislación existente para que el director de la SACS pues pudiera o debiera más bien pues pasar por un cierto filtro para poder establecer esa posición. O sea, un filtro que ya se determinará, pero evidentemente tiene que ser con los suficientes conocimientos, con suficientes esquema político, pero sobre todo con un esquema administrativo y en especial con un esquema ético que creo que debe de cumplir. Y aquí me voy a referir a Naciones Unidas, donde a través de algunos de sus diversos grupos hicieron un estudio a nivel latinoamericano, si no mal me acuerdo, y en donde encontraron que precisamente los directores o personajes que trabajan en el esquema del agua en cualquier ciudad no son gente de carrera, son usualmente políticos que usan el esquema del agua, de la administración del agua, para pasar a una posición, digamos, política, o sea, a una senaduría, a una diputación, gobernador, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es importante porque solo pasa en estos países, no pasa, digamos, en Europa no se ve, en Estados Unidos, que es lo que tenemos más cerca, pues allí no es la forma de que esto suceda. Allí el director de agua de tal y cual ciudad, pues ese siempre ha sido o va a través de una cierta cadena, pero no es que sale de allí y se va de diputado, sale de allí y se va de alguna cuestión política. Eso no pasa, no sucede. Y creo que debemos aprender un poco de ello, porque eso nos puede llevar a una situación pues un poco más favorable en el manejo de la mucha agua que tenemos, y que se ha tratado, que es importante incorporar, se ha tratado de ocultar, se ha tratado de decir que no tenemos, nos han tratado de convencer a nosotros, pero pues nosotros no podemos compartir esa visión porque sabemos la realidad del agua, de cómo está funcionando el sistema al cual está, digamos, adscrita la Ciudad de México. Y en ese sentido, pues el agua que tenemos es, digamos, inconmensurable. Sin embargo, eso no quiere decir que por eso podemos sacar toda la que tenemos allí. Lo que implica es, entre más grande viene a ser el sistema, implica una obligación de entender cómo está funcionando, porque debo ser otra vez claro en esto. El agua de la Ciudad de México está conectada, digamos, con el agua que está debajo, de otros, digamos, que va hacia el Estado de México, que es lo que nos rodea aquí, Estado de Morelos, Puebla, etcétera, etcétera. Entonces hay que entender cuál es esa liga, y eso está fuera digamos, del conocimiento, es más, está fuera de la visión que se quiere plantear hacia la ciudad y hacia el país. ¿Por qué? Bueno, porque eso implica que está todo esto conectado, implica que hay que tener un cambio en la administración del agua, efectivamente. ¿Por qué? Pues porque mucha del agua que está pasando, que está manejando una ciudad,
posiblemente provenga de otra que no necesariamente es la que está al otro lado de la frontera administrativa, sino puede venir de un poco más lejos o tal vez de un poco más cerca, y entonces en ese sentido pues necesitamos saber esto, y que como precisamente estas personas que se han dedicado al control del agua en las ciudades y en el país, pues conocen ciertamente este funcionamiento, estas situaciones, bueno, pues entonces pues no les preocupa, porque saben que pues por agua no vamos a parar. Ahora, si los convencemos de que no hay agua, bueno, pues es otra situación, pero entonces, además de que los convencemos que no hay agua, también tenemos que convencerlos que aquí mi compadre les va a dar todo lo necesario para que ustedes puedan tener el agua que necesitan, ¿sí? Dese cuenta que qué suerte tienen que tenga yo mi compadre que los va a ayudar, ¿sí? Eso han sido yo creo que los dos puntos básicos. El primero, convencerlos de que no hay agua, y una vez que están convencidos, también convencerlos de que mi compadre es el que los va a ayudar, ¿sí? Y ya del compadre podemos hablar también con un poco de detalle, tal vez en otro momento. Y esto, un poco del compadre, tiene que ver con el agua embotellada. ¿Por qué? Pues porque primero, en alguna forma, directa o indirectamente, han convencido a la población de que el agua de la llave no es viable para ser tomada. Si no, eso explica la gran cantidad, o sea, creo que estamos en el primer lugar, si no es que en el segundo, o si no es que en el segundo, en el primero, en venta de agua embotellada por persona a nivel mundial, ¿sí? Ahora, ¿qué estamos tratando de comentar? Estamos tratando de comentar de que también han convencido a la gente de que pues es mejor tomar agua de la botella, porque esa va a ser agua que al parecer indica que es agua, digamos, saludable para la población, lo cual es, sensu estricto, un engaño. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el objetivo de tomar agua? El objetivo de tomar agua es hidratarnos. Y para hidratarnos necesitamos dos cosas, no nada más el agua, porque el agua es H2O, así estrictamente hablando, químicamente es H2O, es el agua que, por ejemplo, le ponen a los radiadores, que es agua sin ningún catalítico ahí, sin ninguna sal disuelta para que no afecte el sistema. O es agua que se usa en los laboratorios químicos, que es el agua desionizada, que no tiene iones, y esa agua pues no tiene sales, y al no tener sales, lo que hacemos al ingerirla es que nos deshidratamos. ¿Por qué? Porque la cantidad, digamos, de sales que tiene el plasma, o sea, la sangre, vamos a decir así, está dada precisamente por las sales que ingerimos con el agua, pero también las sales que ingerimos a través de la alimentación, ¿no? de la comida. Entonces, si estas sales se disminuyen, pues simplemente vamos a deshidratarnos. Aunque tengamos, digamos, aunque tomemos agua, entonces, agua de la deshidratada, perdón, o diríamos la de la desalinizada, pues el problema va a ser todavía más grave. ¿Por qué? Pues porque esa agua va a repercutir en forma negativa a la salud de las personas, ¿sí? O sea, el tomar agua embotellada bajo esas condiciones está mal. Por ejemplo, en mi caso, yo puedo decir que yo no tomo agua embotellada. Yo lo que hago, pues en la casa tomamos té, y del agua que sobra cuando hacemos el té, pues, o para hervir para cualquier cosa, pues es esa la que uno ingiere, que es agua, digamos, de la llave. El único problema es que sí creo que es importante subrayar respecto a las autoridades, digamos, que tienen que ver con el tema tanto de la de salud como de la que provee el agua a la Ciudad de México. Es una situación extremadamente importante, y que yo no he oído un esquema al respecto, que es: señores, laven su tinaco y laven su cisterna al menos 1 o 2 veces al año, ¿sí? Mientras eso no se haga, pues ustedes levanten la tapa de su tinaco y van a ver qué encuentran. Y bajo ese esquema, pues claro, si toman esa agua, pues el agua no es potable. Pero no es porque no es que no les llegue potable digamos, del sistema de la Ciudad de México. Lo cual hay que decir, pues que básicamente, excepto con alguna que otra delegación por ahí, bueno, pues sí hay problemas, pero en el resto esa agua es completamente potable. Básicamente, al menos desde los puntos de vista, digamos, bacteriológico, así genérico, ¿no? Porque si ya nos vamos a meter a otro tipo de esquemas que tampoco se estudian, como por ejemplo, tendrán barbitúricos, tendrán hormonas, tendrán alguna otra cosa, bueno, pues habrá que investigar, ¿sí? Porque eso no está en la, digamos, en la receta que estamos tratando de determinar.
Ahora, entonces, esto nos lleva a otro aspecto que también es bien importante, pues que cuando escucha uno por allí a algunos, digamos, personajes decir es que en este país se invierte, y como se está invirtiendo, pues estamos teniendo un esquema de economía mucho más favorable. Bueno, pues yo diría que había que ver los asegúnes, como diría mi abuelito, porque si bien invierte, que puede parecer favorable de acuerdo con los macromedidores, digamos, de la economía, el problema básico aquí va a ser uno que es bien sencillo. Entonces, yo no veo cómo puede ser, digamos, positivo para México que vengan a invertir, cualquiera que ustedes digan, y nos vendan el agua de la botella más cara que un litro de gasolina. Un litro de agua embotellada es más cara que un litro de gasolina. Y si ustedes ven, y como les digo a mis estudiantes cuando hay una plática, no me crean, investiguen cuánto se necesita para tener un litro de gasolina allí afuera en la estación que le está vendiendo. O sea, hablamos de miles de millones de dólares, porque estamos hablando de eso, desde la parte de cuando se comenzó a hacer la investigación para que aquí hay petróleo, no hay petróleo, que no fue, pues sí hay, no hay que hacer perforaciones de miles de millones de dólares. Después, ya que está eso, hay que hacer las perforaciones para la explotación, después hay que hacer el ducto para llevarlo a la refinería, hay que construir la refinería, que nosotros sabemos que son millonadas, y después de las millonadas de la refinería, pues hay que mandarlo ya refinado a través de lo necesario, que pueden ser otros ductos o simplemente camiones, hacia las estaciones de distribución, y aún así sale a menos o por ahí de $1 el litro de la gasolina. Y se estaban peleando por el negocio, o sea que es un negocio realmente importante. Ahora, si hacemos lo mismo y vendemos un litro de agua sin hacer esa inversión, entonces imagínense lo que se está ganando el inversionista, ¿sí? O sea, se está ahorrando todo eso y lo está vendiendo a un precio que realmente, pues con esos dineros da para mucho manejo, vamos a llamarlo así, para no decir corrupción, vamos a decir manejo, ¿sí? Entonces, bajo ese esquema, yo diría que hay que tener otro tipo de inversionistas. ¿Por qué? Pues porque si nosotros vamos a países como por ejemplo la India, que también hay inversionistas que están trabajando el tema del abasto de agua a través de agua embotellada, para los que deciden tomarlo así, porque hay otras formas de sustituir, si hay incluso problemas de salud con respecto al agua, ¿sí? Por eso pueden tomar chai, que es mucho más sano incluso, ¿sí? Pues el agua embotellada sale a algo menos de 1/10 de lo que cuesta aquí, vendiendo en la misma botella, ¿sí? Entonces ahí ya estamos en una, digamos, en una información tergiversada hacia la gente, hacia los ciudadanos, por parte de las autoridades que o no la dan tergiversada o simplemente no nos dicen la verdad, que ese es ya un pecado que pues puede ser doble, ¿no? Entonces, bajo ese esquema, creo que sí llama la atención que hay que tener alguna medida correctiva al caso, porque pues en alguna forma la gente que tiene muy pocos recursos está obligada a hacer un gasto innecesario de comprar agua embotellada. Incluso, y muchas veces nos ha tocado en el campo, que vamos a lugares donde hay un pozo que tiene agua de buena calidad en un sitio que no, pues digamos, donde les abastece con agua de otra calidad. Y la gente pues tiene que ir, llega allí con sus bidones para llenarlo, para ir a su casa y usar esa agua para su, digamos, su ingesta cotidiana. Lo cual, bueno, nos lleva a que haya una política injusta en el manejo del agua y sobre todo desde el punto de vista ético, si es que esto existe digamos, en la política nacional, o hasta donde deje de existir, si es que existe. El doctor Ruiz, muy interesante todas estas aportaciones, y principalmente nos llama mucho la atención que han usado el nombre de los investigadores, que no cuenta con el aval de ellos para que esté en la parte de considerandos del dictamen, que aún así, haciendo ellos la manifestación de esta inconformidad a la titular, diputada Wendy González Urrutia, por conducto de su equipo de asesores, no les haya importado
es muy delicado este prestigio que ellos tienen de años, que es la propia institución, Universidad Nacional Autónoma de México, que cuenta con prestigio incluso internacional y que está siendo manchada por una diputada de Acción Nacional en complicidad con Margarita Fischer, que también la está promoviendo, incluso en sus propuestas de campaña está promoviendo este dictamen. Parte de esta preocupación también es que realmente se ve que no saben, porque están haciendo una super mega secretaría de SACMEX al otorgarle demasiado poder, al autorizarle que ella puede entregar concesiones en conjunto con el jefe de gobierno. Pero me pregunto, ¿habrán leído la Ley de Aguas Nacionales? Porque hasta donde yo sé, no se ha expedido una Ley General de Aguas. La Ley General, por su naturaleza jurídica, implica que sea una ley de coordinación con los 3 niveles de gobiernos: federal, estatal y municipal, cosa que no se ha dado, que a pesar de que es un mandato constitucional, en el transitorio tercero de esa reforma al artículo 4º, 6º párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no se ha dado. Entonces quiere decir que actualmente tenemos la Ley de Aguas Nacionales, que es una ley federal y que incluso tendrían que haber modificado el artículo 27 constitucional y otros artículos 115 para crearse estas mega metafacultades a SACMEX. Y me pregunto, con agua, ¿tú qué vas a hacer cuando le entreguen estas concesiones si realmente es una facultad tuya? Me pregunto cómo le van a hacer, porque realmente pues para otorgar concesiones también se requiere una revisión, un registro. También no habla nada de pozos, no habla ni siquiera de la cultura del ahorro del agua, cómo lo van a ejercitar esta participación. Y me pregunto a ti, organizaciones que han impulsado el derecho humano al agua, ¿dónde estamos? Nos gustaría saber tu opinión a todas las organizaciones, porque son muchas, pero realmente, como dice el doctor Huizar, nada más le están dando participación a 3, que eso no es la participación ciudadana, es el secuestro de una participación ciudadana, porque realmente todos los ciudadanos debemos de participar, ¿no? Comités vecinales de Polanco, comités vecinales de la Miguel Hidalgo, los invito a que participemos en este dictamen leguleyo, albazo, tendencioso y de mala fe, porque realmente ni siquiera están revisando la parte jurídica, donde una ley que expide una asamblea ahora resulta que está por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que está por encima de una ley federal. Yo creo que deberían de ponerse a estudiar con un cuerpo jurídico serio de abogados, porque no es posible que a estas alturas, por la ambición de querer tener el mega negocio del agua, estén ahora impulsando este dictamen fast track, porque ya le surgía irse a campaña a Wendy como diputada y a Fischer como candidata a la alcaldesa, que por cierto anda muy resentida porque en el debate del instituto le cuestionamos este tema privatizador que está impulsando del agua, que se nota que no sabe, ¿no? Porque aparte de querer regular el tema de agua de lluvias, nunca nos dijo ni siquiera que existen tuberías por más de 50 años viejas, que no sabe cómo hacerlo, y que pues ella ya se nota el negocio tendencioso que trae con este dictamen, que pueden verificar que ella lo votó a favor, ¿no? Que lo sigue impulsando en sus propuestas. Deberemos de tomar acciones. Cuando yo hablo en mis propuestas de un programa de detectar fugas, y que les digo que van a tener agua potable de su casa, pues bueno, ya lo dijo aquí el doctor Joel, sí hay que tenerla, pero yo me comprometo a que sea agua de calidad. Vamos a tener especialistas que nos estén apoyando con este tipo de, aquí los doctores nos van a apoyar con las asesorías externas, si no me lo permiten, les hago la invitación oficial, y también me van a apoyar a capacitar a mi personal para revisar este tipo de calidad de agua. Vamos a tener bebederos en los parques, vamos a tener bebederos en las escuelas, porque los alumnos, los niños necesitan agua para pensar también, todo el ser humano lo necesita, y hay que inyectarle este tipo de atención prioritaria a nuestros niños, a nuestros jóvenes estudiantes de universidades,
para que también puedan ellos tener las condiciones. Vamos a revisar este tipo de calidad, como lo hacen en San Francisco, que llegas con tu botellita para llenar el agua, evitamos la reducción de botellas de agua, del plástico, y vas a tener este tipo de agua de calidad, potable y de calidad. Vamos a impulsar la cultura de ahorro de agua. Entre estas propuestas hidráulicas, pues bueno, la generación, como ya lo dije, de recursos hidráulicos a los 3 niveles e incluso a nivel internacional, que hay muchas propuestas para poder inyectar recursos a nuestra querida delegación, Miguel Hidalgo. Y también vamos a trabajar de la mano con el Tribunal Interamericano del Agua, porque independientemente de generar las propuestas con los legisladores para tener un tribunal de agua, que realmente se dediquen a hacer justicia con el tema de agua, pues a nivel internacional existe y podemos aprovechar mucho esta participación con ellos. Yo agradezco muchísimo a los doctores que están aquí con nosotros manifestando y explicándonos esta parte técnica de la imposibilidad de este dictamen tan precipitado, tan amañado, que están generando Acción Nacional y en complicidad con PRD, porque a ti, ciudadano, te están engañando y además te van a despojar del agua y después no sabes ni siquiera cuál es la tarifa como el conductor y va a ser mucho más cara. Ojo, ya lo hicieron en Cancún, Quintana Roo, con el gobierno perredista, donde Aguacán administra el agua, donde 2 adultos y un niño están pagando al mes más de 1,500 pesos. Y Aguacán no se responsabiliza de las fugas que existan, te las están cobrando. Hay una fuga, la reportas, ellos no les importa, literalmente te han dicho que ellos no se responsabilizan, que tú la resuelvas, ¿no? Cuando realmente debiera ser. Yo creo que no deberíamos de llegar a estas alturas, y menos aquí a nivel Ciudad de México. Yo creo que todos ustedes, ciudadanos, hacemos un llamado para que podamos tomar cartas en el asunto y podamos sumarnos en esta defensa del agua, porque el agua es de todos y el agua no tiene colores, y el agua es un tema incluso de seguridad nacional, a la que hacemos un llamado incluso a nuestros candidatos a la presidencia. ¿Qué dicen al respecto de esta propuesta? Sería muy interesante conocer su opinión. Muchas gracias y bueno, pues estamos en esta misma lucha con todos ustedes. Gracias. Tenemos que saber claramente en dónde estamos con respecto a esa gran alberca que decíamos hace un momento. Si no sabemos en dónde estamos y qué pasa cuando estamos extrayendo agua aquí, en alguna parte dentro de esta alberca, cómo va a afectar a los vecinos y cómo los vecinos van a afectar a nosotros, pues vamos a tener problemas a mediano y largo plazo. Es más, los estamos teniendo tal vez en alguna forma, porque no estamos sabiendo de dónde, con qué está ligado el sistema de agua subterráneo de aquí de la Ciudad de México. O sea, no está claro el funcionamiento. Es que hay que entender eso. El funcionamiento es saber el agua para dónde va, o el agua de dónde viene, cómo adquiere su calidad y cómo esa calidad está condicionando precisamente su uso y otras situaciones ambientales. Creo que eso es bastante importante. Es una cuestión que le insistimos con la diputada Wendy, de que era necesario tenerlo bien claro, ¿no? y que hubiera sido una cuestión pues muy positiva para la ciudad, muy positiva para el país, porque establecería un formato, digamos, muy extremadamente moderno, vamos a llamarlo de alguna forma, de cómo manejar, el cual sería el referente del agua en la Ciudad de México para poderla manejar adecuadamente. El otro que creo que también hablamos sobre el tema es sobre la cuestión de cómo, quiénes van a participar, como se comentaba, de la parte ciudadana, porque la idea está en que pues si hay que tomar en cuenta a la ciudadanía, bueno, pues hay que referirlos, y entonces le dijimos, porque hablamos y hubo comentarios bastante, pues digamos, de conformidad, ¿no? Que se los manifesté, ¿no? Personal, yo por eso me acuerdo, fue porque cuando se dijo, bueno, es que
nosotros vamos a recurrir, digamos, a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la UAM, a las universidades principales, para que pues manden a una persona, o dos, o lo que sea, a las reuniones donde se van a establecer, pues digamos, los lineamientos, si se van a aprobar, qué va a pasar, qué va a suceder. Y le dije, bueno, pues sí está muy bien, pero pues, el que se mande así una petición de que manden usted a quien ustedes quieran, pues no necesariamente van a mandar al profesional que tenga la capacidad específica del caso. Y para eso hay que ser bien precisos, ¿sí? Porque en el esquema de funcionamiento del agua a nivel nacional, los elementos que permiten, o sea, las personas que conocen esos elementos que permiten saber cómo es el funcionamiento del agua a nivel nacional, hay muy pocos a nivel nacional. Digamos, habría como unos 5 que 6. ¿Sí? Hay mucha gente que trabaja en aspectos de hidráulica subterránea, que eso es otro contexto, que está ligado al funcionamiento, sí, evidentemente, pero que no establece con claridad cuál es el funcionamiento, conexión, etcétera, etcétera. Y esto se ha dado precisamente porque existe una situación a nivel nacional, y no nada más nacional, sino digamos, yo diría que internacional, de atomizar el conocimiento del agua. ¿Para qué? Bueno, pues para que el que habla de aguas de reinyección no conoce cuál es el efecto de esta reinyección. Él nomás conoce la parte, digamos que técnico-administrativa, vamos a decir, de cómo hacer que el agua se inyecte. Que el agua entre de acá del depósito superficial allá abajo. ¿Qué pasa allá abajo? Bueno, pues es otro, hay que buscar otro investigador que nos permita definir qué es lo que pasa. ¿Sí? Eso sería, digamos, uno de los puntos importantes. ¿Me dejas un poco más al respecto? Personalmente yo les envié a los asesores el mismo documento que ellos nos facilitaron en formato PDF. Yo envié todo esto que hemos comentado acá, se los envié con observaciones al mismo documento, se los enviamos y lo platicamos inclusive con ellos para aclarar los detalles que ellos consideran necesario. Se platicaron las observaciones y sin embargo, bueno, el resultado fue el mismo. En sí, por ejemplo, en nuestro caso no nos oponemos a que haya participación de empresas en la gestión del agua, pero tiene que ser más transparente, más honesto, más real. Y en lo que he mencionado sobre la recarga, evidentemente se permite hacer recarga, pero hay que hacerlo con una serie de normas creadas para eso. En el 2003, en el 2002, se creó una norma para recargar agua en la Ciudad de México. Una norma en la cual se plantean todos los requisitos y todos los lineamientos para recargar agua. Eso está publicado en la Gaceta de aquel tiempo, la Gaceta de 2002. Por ahí tengo números, en donde se hace una norma para recargar agua y realmente quien cumpla con esa norma puede hacer recarga, no como la están haciendo o la quieren hacer ahora mismo y en las cantidades que están haciendo. Entonces, sí se vale hacer recarga, pero hay que hacerla bien. Eso es obvio, ¿no? No es que no se vaya a hacer, que no sé qué es. Sí, se puede hacer, pero tiene ciertas condiciones a cumplirse para no poner en peligro el agua que ya está ahí abajo y el agua de las personas. Sí, eso es importante. Y después también que haya transparencia, que haya acceso a la información, lo que uno está considerando. Alguien pide ustedes de información al sistema de agua, si jamás la van a tener. Entonces eso tampoco está correcto. Ya, secrecía total no se puede. Eso lo hacen precisamente porque saben que hay algo turbio en la administración, más bien en las cuestiones del estudio del agua, que es algo que necesitamos que se cambie, porque la forma en que se cuantifica el agua es totalmente incorrecta. O sea, decir que la Ciudad de México tiene un volumen determinado de agua es como pensar que tiene una hipercubeta y que de ahí se va a abastecer y que esa cubeta se llena solita, cuando esa cubeta recibe agua de muchos otros lados. Entonces eso es cambiar un concepto de la gestión. Así es y la calidad sobre todo. Creo que es lo que hay que hacer.
Ok, y para la candidata, hablaba de propuestas en específico como agua de calidad en Miguel Hidalgo, bebederos en parques y escuelas, impulsar la cultura del ahorro del agua. ¿Qué tipo de incentivos se pueden dar dentro de las facultades de las alcaldías a la ciudadanía para que pueda entrar en esa dinámica del ahorro del agua? ¿Qué tipo de incentivos se tienen planeados o propuestos? Gracias. Primero, incentivos fiscales a las empresas que nos ayuden con este tipo de proyecto. Y también vamos a generar desde nuestros pequeños, que a través de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, a través de las instituciones educativas, y porque mis facultades como alcaldesa me quedan claras, pero mi voluntad como ciudadana y comprometida con mi trabajo no me limita, pero puedo hacer reuniones, acuerdos, para que se fomente desde el nivel básico de educación, que todos los niños conozcan qué es el agua, cómo se administra y principalmente la cultura del agua. Existe a nivel federal un programa que maneja con agua que se llama Cultura del Agua y Promoción del Agua. Ese programa de Cultura del Agua es de unos cuantos programas que no tienen reglas de operación. Se maneja a nivel discrecional por la Comisión Nacional del Agua. Cuando yo en ese momento, estamos hablando de hace una legislatura, mi calidad de asesora, les estuve diciendo que me entregaran las reglas de operación. Literalmente me comentaron los funcionarios que no había reglas, y les estuve diciendo que necesitaba que inyectaran promoción a la cultura del agua a nivel federal, ¿no? A todos los estados. Pero resulta que nunca lo hicieron, porque ese dinero se iba a la famosa carrera del agua, ¿no? Cosa que no es prioritaria esa carrera del agua. Esa carrera del agua, aparte de que es financiada por algunos empresarios, y que regalaban algunos incentivos desde mochilas, pelotas, gorras, bla bla, todo eso se puede ir directamente, yo creo que a concientizar a los ciudadanos de que ahorren en el agua, lo que decía el doctor Joel, limpien sus tinacos, cómo los tienen que limpiar, qué tipo de cloro, o al menos qué nivel de cloro tienen que poner al agua para que realmente sea de uso y no te lastime. No, ese tipo de cosas que incluso a nivel internacional hay lineamientos sobre la cultura del agua y el ahorro, que no se ha mencionado aquí en México. La calidad del agua, tú te pones a investigar y hay catadores del agua. Literalmente te dicen qué tipo de agua es, y al comprobarla, simplemente comprobarla, te dicen si es de qué filtro o es ionizada, bla bla bla, los mecanismos de potabilización del agua, ¿no? Entonces, ese tipo de experiencias me gustaría aterrizarlas aquí a la alcaldía, y también invitar aquí a los doctores e incluso las experiencias internacionales con talleres, con foros permanentes en la alcaldía, para que la gente conozca realmente el tema del agua, porque sabemos que al abrir la llave te llega el agua, pero no sabemos todo el procedimiento que requiere. Las tuberías, que reitero, son viejas de más de 50 años, son tubos. ¿Y de quién son los tubos? Son los tubos de la Federación. Por eso me da mucha risa este dictamen, ya iniciativa. Ojalá el Ejecutivo no lo vaya a publicar o le vaya a tomar vaya a hacer un estudio jurídico serio, porque pues los tubos son de Conagua, ¿no? De la Federación, ¿no? Entonces, no son de la Ciudad de México. No son de la Ciudad de México. Entonces ya estás entrando en otro problema técnico jurídico, ¿me explico? Y aparte, pues bueno, nosotros tenemos el conocimiento de presupuesto. Tengo una experiencia de más de 17 años en mi carrera como asesora, coordinadora asesora, secretaria técnica, en el tema parlamentario, donde siempre me he estado involucrando en el tema de la gestión de recursos de presupuesto. Sé cómo asignar partidas, sé de dónde sacar el dinero, e incluso la gestión de los recursos a nivel federal los conozco perfectamente, encaminado con la fiscalización. Hemos hecho iniciativas. Bueno, la famosa Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria tiene participación de tu servidora, e incluso participamos en el Sistema de Desarrollo al Desempeño, que en ese entonces Ernesto Cordero, su secretario, quería imponer, y lo tuvimos que regresar, que hiciera la tarea correctamente. Y también hicimos algunas iniciativas de fiscalización, como el tema de la solventación de observaciones,
en el que participó tu servidora, gracias a eso la auditoría se fortaleció para que todas las observaciones cumplan con una solventación y transparencia para que se rinda ese informe vía Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, existe un conocimiento técnico que me gustaría entregarlo a mis amigas y amigos vecinos de la Miguel Hidalgo, para que esto nos sirva a todos nosotros como un equipo y podamos fortalecer este tema del agua, porque no es el mito que vas a llegar al 2030 en un estrés hídrico, ya lo dijeron los doctores, agua hay, lo que no hay es capacidad de quiénes son los funcionarios que están administrando el agua, desde la cabeza hasta los subdirectores y directores. No tenemos hidrólogos, bueno, vaya, ni siquiera las universidades del agua, creo que apenas en Baja California Sur hay una universidad sobre licenciatura del agua, pero no tenemos especialistas sobre esto. Los doctores de la UNAM, doctor Joel, doctor Huizar y otros doctores han estado denunciando esta falta de profesionales en el tema del agua. Y gracias a este llamado que han hecho ellos, casualmente la Comisión Nacional del Agua recientemente creó una área para darle seguimiento al tema del agua subterránea. Pero ¿de qué te sirve si no tienen los profesionistas, no? Esa es la parte muy importante que incluso también en este dictamen no menciona absolutamente nada y es discrecional, es oscura. Y aparte la persona que se va a encargar del sistema operador del agua de la Ciudad de México pues debe de cumplir, como dice el doctor, un parámetro y debe ser una persona proba, no debe de tener antecedentes penales, debe de ser honorario, honorífico, pero principalmente una reputación y experiencia como técnico, como hidrólogo, que nos ayude a facilitar este problema que realmente, este problema de que tienes tuberías pero no tienes agua. Llegamos a grupos vulnerables donde realmente están sufriendo por el agua. Yo creo que esto se puede resolver fácilmente con gente dedicada, con gente especialista y principalmente comprometida.